Amigos, muy buenos días. Hoy sábado 4 de diciembre, bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Mi nombre, Alberto Vaya, en la conducción. Y conjuntamente con Rosa Bartra tendremos el privilegio de analizar el acontecer nacional del fin de semana. El día de ayer, Mario Vargas Llosa, en diferentes medios de comunicación, ha manifestado que Pedro Castillo es un pobre señor que no tiene ni la más remota idea de los problemas elementales de la nación. Esto es algo sustancial viniendo del premio Nobel, pero paralelamente en el Congreso de la República, si se llega a los 52 votos a favor de la moción de vacancia, pues evidentemente será aprobada a trámite y se citará pues al presidente de la República para que se defienda, ¿no? No sabemos con qué argumentos, con qué fundamentos sólidos, para que se defienda él ante el Pleno del Congreso. El Congreso de la República solo necesita 87 votos para la vacancia de Pedro Castillo por incapacidad moral permanente. El 7 de diciembre se va a decidir si se admite a trámite la moción presentada por la legisladora de Avanza País hasta el día de hoy, Patricia Chirinos, porque los medios de comunicación nos advierten que al parecer podría ser expulsada de Avanza País. Estamos también con Rosa Bartra. Comenzamos nuestro Pico a Pico. Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy buenos días, feliz de poder Claro. tener este Pico a Pico ahora contigo. Estamos extrañando a nuestra amiga Mónica, pero en esta semana que ha sido tan movida y que anuncia que la siguiente va a ser realmente mucho más movida, es un honor para mí, agradeciendo a la coordinadora republicana, a nuestros amigos de BHTV y finalmente a todos los que nos acompañan en las redes sociales por permitirnos compartir nuestros comentarios un sábado más. Gracias siempre, Alberto, por tan agradable compañía para comentar temas tan agudos, tan difíciles, tan problemáticos, pero que merecen toda nuestra atención. Claro que sí. Rosa, tú has sido congresista de la República con bastante éxito y conocemos bastante bien temas constitucionales. El artículo 113 de la Carta Magna de la Constitución Política del Estado establece que como una de las causales de vacancia, la incapacidad moral. En más de 120 días de gobierno de Pedro Castillo, creo que nosotros hasta el hartazgo hemos analizado la incompetencia, la incapacidad del presidente Castillo para ejercer la conducción política del Estado, la administración o la gerencia del Estado de Derecho de una manera por lo menos inteligente o por lo menos con un conocimiento mínimo de la cosa pública. ¿Nos estaremos acercando, crees tú, al epílogo de Perú Libre a través de los últimos días del sombrero? ¿Crees que implosione, Rosa, este gobierno debido a que ya todos los medios de comunicación, los partidos políticos que se han vuelto adversariales, la calle, la gente, es decir, la sociedad en su conjunto ya estableció que Castillo es un incompetente y que este gobierno se cae a pedazos? Mira, somos un país con políticos realmente difíciles de predecir, bastante difíciles de predecir. Sí, claro. Te escuché en la primera parte del programa hablar de que una vacancia por incapacidad moral solo necesita 87 votos. Es que en realidad no es solo 87 votos, son 87 votos Señores, votos. que
que en un Congreso tan fragmentado, tan fragmentado, lograr un consenso que te genere 87 votos es un desafío. Martín Vizcarra fue vacado por 106 votos. Ajá. 106. Solo se necesitaban 87 en ese caso, ¿no? Solo. Sin embargo, el Congreso con 106 votos logró la vacancia de Martín Vizcarra. Y acá yo quiero siempre fijar mi posición de la forma más, imparcial posible, siendo que tengo una posición dentro de este juego. Y creo que Pedro Castillo heredó ya el desastre. Ajá. Pedro Castillo heredó toda la desgracia que nos dejó el Vizcarrato. Todo. Crisis sanitaria, un país arruinado, endeudado, desesperanzado, con una población en duelo, no solamente por la pérdida de sus seres queridos, sino también por haber visto arruinarse sus emprendimientos, sus negocios. 2 años con los chicos con el año escolar perdido, con los universitarios haciendo a medias la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. A la pandemia no sucedió, que lamentablemente nos cogió con Vizcarra y que luego tuvimos la crisis política, nos llega Pedro Castillo. No debemos perder de vista que Pedro Castillo es finalmente el resultado de una población que no cree en nada, que no cree en nadie o que cree muy pocos y que finalmente se dispersó tanto en el voto que con una votación bastante pequeña tuvimos a Pedro Castillo en la segunda vuelta. Igual, según el Jurado Nacional de Elecciones y avalando los resultados de la OMPE, por una diferencia muy pequeña se hizo del poder. No tenían equipos, no tienen, de hecho, no tenían cuadros, creo, y todos coincidimos en eso ellos mismos, de que el poder les cayó pues de sorpresa. Sí. No estaban preparados y definitivamente no han tenido la capacidad de convocar, de abrir lo suficiente, abrir el espacio suficiente para que puedan sumarse personas con experiencia, calificadas, honestas, que conozcan del manejo de la gestión pública y que puedan sacar al país de la crisis en la cual ya la recibieron. Lamentablemente no han sido capaces de hacer eso, por el contrario, hemos visto un escándalo tras otro. Bien, este martes se debate la admisión de la vacancia para que el señor Castillo pueda ir a Palacio Legislativo a responder por las preguntas de la moción. Acá hay 2 cuestiones, Alberto, que yo quisiera que las conversemos. Mira, la primera tiene que ver con los motivos que han generado la moción de vacancia presentada por la congresista Patricia Chirinos. Y que no tienen nada de las visitas a Breña, que no tienen los $20,000 en el servicio higiénico de su ex secretario general, que no tienen las relaciones, los vínculos con Carolyn López, es decir, es una moción que debe ser ejercida tanto para acusar como para la defensa por motivos que no están relacionados con los últimos escándalos conocidos. Uno podría decir, oye, pero todo lo que se conoció, sí, pues, pero eso no está contenido en la moción de vacancia. Claro. Entonces, probablemente estemos frente a un escenario en el cual se tenga que presentar otra moción de vacancia que contenga los últimos hechos conocidos y que involucren en una incapacidad moral permanente. Recordemos que la incapacidad moral permanente no es solamente incapacidad para gobernar, ¿no? No, es un estado tan grave, pero tan grave, que hace imposible que el presidente pueda continuar ejerciendo el máximo cargo de la nación. Entonces, es una medida extrema realmente. Solo se vaca por muerte, por renuncia o por incapacidad moral permanente, como muy bien citaste a la Constitución. Entonces, hay que ver si realmente los argumentos contenidos en la moción de vacancia responden a un escenario tan grave como el de la incapacidad moral permanente, o si es necesario añadirle los últimos acontecimientos para generar la voluntad necesaria en el Congreso de la República y el convencimiento de que debemos reemplazar a Pedro Castillo por Dina Boluarte.
que es el otro punto. Que es el Claro. otro punto. O sea, yo no sé, Alberto, si a ti te parece que la alternativa, que si la salida a la crisis que tiene nuestro país por el desgobierno que tenemos ahora, si la salida es sacar a Pedro para poner a Dina. ¿Tú crees Claro, que ese es el camino? o sea, claro, ¿Dina nos garantiza un buen gobierno? la sucesión constitucional lo establecería de esa manera, Rosa, como bien lo has comentado. Pero el día de ayer, Dina Boluarte, en una declaración a través de un Ajá. diario, ha dicho que no se siente capacitada ella para ejercer la más alta magistratura de la nación. Entonces estamos en un dilema realmente comprometedor. Y tú muy bien lo has manifestado. O sea, una vez que se produzca una eventual vacancia de Pedro Castillo a través de causales que son verdaderamente fundamentales, como por ejemplo el uso, Así ¿no? es. Sustentadísima, Rosa, el uso ilegal de fondos públicos, por ejemplo, del gobierno regional de Junín en la campaña electoral, la asociación con los dinámicos del centro, la designación, Rosa, de funcionarios vinculados al terrorismo, al Movadef, al CONARE, toda esta asociación pro-terrorista que está inmersa en el poder, en el Ejecutivo a través del Estado, diferentes medios, los $20.000 que has comentado tú del secretario general Bruno Pacheco, encontrados en el baño de Palacio de Gobierno, en las cuales el señor Pedro Castillo ha hecho mutis, no ha dicho absolutamente nada de un acto que es verdaderamente grave y que le compete a él en temas exclusivos de ética y de moral. Tráfico de influencias, por ejemplo, los ascensos en las Fuerzas Armadas, la falta de reactivación económica que no se ha dado, la incompetencia que hemos hablado del presidente, tal vez el debilitamiento del sistema democrático al fortalecer las relaciones con un Evo Morales que evidentemente a nivel latinoamericano se ha convertido en un operador o en un agente del narcotráfico internacional. Las relaciones con Venezuela a través de Nicolás Maduro y la inestabilidad económica, vuelvo a repetir lo que nos está llevando este señor. Todo a eso, a través de una acumulación de expedientes o de procesos, podrían incrementarse, lesionando tal vez más la alicaída imagen de Pedro Castillo ante la opinión pública nacional. De acuerdo, yo no discrepo y estoy realmente de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar. Está bien, y que el presidente debería ir, debería responder, Claro. debería por lo menos dar explicaciones de todos estos hechos que tú acabas de numerar y que definitivamente son graves. Entonces te digo, sumamos voluntades, ok. Entonces que salga Pedro Castillo para que entre Dina, que públicamente se ha reconocido incapaz de ejercer este cargo. Entonces, Sí, ¿cuál es la salida? claro. La señora Boluarte entonces va a renunciar. Si ella va a renunciar, entonces asumiría María del Carmen Alba y ella sería la próxima presidenta para convocar a Así un es, nuevo proceso electoral. Un nuevo así es. proceso electoral que no sabemos finalmente a qué resultado nos lleve. O sea, Claro, tenemos un país polarizado, tenemos sí, un país, además, ¿cuáles son los líderes visibles en este momento que puedan ser presidenciables? así es. Alberto, creo que un paso no debe dejar de estar pensado si es que no has visto cuál va a ser el siguiente. Ajá. Ya nos pasó que frente a la vacancia impulsada por el Frente Amplio, esto es importante siempre decirlo, de Pedro Pablo Kuczynski, que termina con su renuncia, nos vino la desgracia de Martín Vizcarra, ¿no? Claro. Un tipo que se aferró al poder y que pretendió quedarse en el poder, que disolvió el Congreso de la República y que finalmente terminó vacado por el Congreso que él, al que él dio luz, ¿no? Al que él dio Claro, origen. sí, Entonces, debemos analizar los escenarios de manera totalmente prudente. Yo sé que todos estamos en este momento indignados porque nuestro sí, país está yendo al abismo. Y hay la urgente necesidad de parar esta caída ajá, porque las consecuencias de lo que nosotros dejemos de hacer ahora para salvar a la patria, las vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y probablemente hasta nuestros nietos. Y cierto, creo que ese no es el escenario que ni tú, ni yo, ni ningún peruano
quiere, ahora, ni nunca. Entonces, creo que es un momento en el cual todos tenemos que ponernos de acuerdo para darle una salida que termine finalmente con una alternativa viable. ¿Cuál es la alternativa viable? Porque dice, bueno, se va a Pedro, inmediatamente se va Dina. Sí, pero ¿cómo? Inician nuevamente un proceso de vacancia por las mismas causales. Porque diríamos que lo de los dinámicos del centro y todo involucran incluso más a Dina Boluarte que a Pedro Castillo. O iniciamos un proceso que termine con una destitución rápida de los dos y que nos lleve a unas elecciones adelantadas. ¿Cuál es la alternativa realmente? Y definitivamente no podemos perder de vista que todos los hechos que tú has mencionado deben tener investigación rápida para que veamos pues al Ministerio Público y al Poder Judicial en su momento reaccionando para poder frenar estos actos de corrupción, de aparente corrupción, ¿no? Entonces, hay un camino por recorrer. Mira, ayer el presidente Castillo estuvo reunido con los líderes de algunas agrupaciones políticas que tienen representación congresal. Se ha reunido con César Acuña, que tiene una bancada bastante importante y que aparentemente no están apoyando la moción de vacancia. Acción Popular, que los vemos entre la facción del Escano y la otra facción, más bien divididos, pero aparentemente coinciden en que tampoco es el momento para una vacancia. Entonces, ir a una vacancia para que se admita con la votación apenas suficiente y que no puedas votar una sanción verdadera, ¿es ese el camino que deberíamos seguir? ¿Qué se va a conseguir con algo así? Mira, ya tenemos gravísimos conflictos mineros, gravísimos. Lo que ha hecho la señora Mirta Vázquez ha lesionado de muerte a la minería en nuestro país. ¿Debería continuar la señora Mirta Vázquez al frente del Consejo de Ministros? Mira lo que ha pasado antes de ayer con los gobiernos regionales. Sí. ¿Hay gobierno? Creo que no hay gobierno, Alberto. No, para nada. Entonces, es hora de que haya una ruta, pero una ruta que tenga un destino por lo menos predecible. Si no seguro, porque nada es seguro, por lo menos predecible. Claro, la conjunción de errores presidenciales manifiestos han desnudado a un Pedro Castillo Rosa no solamente incompetente para el puesto de presidente de la República, no solamente timorato, no solamente un tipo que rehúye, ¿no?, por ejemplo, a los medios de comunicación, a la prensa, por un temor interno de desnudar aún más su evidente falta de conocimiento del Estado de Derecho, del Estado como cosa, como nación, sino que ha habido una cuestión que también es fundamental, creo yo. El tema de la Casa de Breña, ¿no?, ha revelado, ha revelado terrible, gravísimo. las relaciones o el derrotero en la cual Pedro Castillo se encuentra. Es decir, no solamente era el presidente desconocedor de la cosa pública, el hombre que recién está aprendiendo, que rehuye de la prensa, sino que se reunía subrepticiamente, clandestinamente, en una casa de Breña a negociar, sabe Dios qué cosa, con proveedores del Estado. Es decir, ¿qué hacía, Alberto, el ministro de Defensa en la casa de Breña con escolta oficial? ¿Por qué el ministro de Defensa, ojo, no cualquier ministro, por qué el ministro de Defensa acude a ese lugar supuestamente a reunirse con el presidente? ¿Por qué? ¿A qué era aquello que no podían conversar el ministro de Defensa con el presidente de la República en Palacio de Gobierno? Por favor. No solamente se trata de una proveedora, que es gravísimo, gravísimo, y que además, y ya hemos visto ahí de él reporteros publicando una crónica extensa en la cual un poco más, y los culpables son los mozos, ¿no?, de lo que ocurre. Claro. Pero en este caso, yo también, además de Carolyn López, yo le pondría el reflector
a el ministro de Defensa. ¿Qué Claro. hacía el ministro de Defensa en la casa de Breña? Correcto. ¿No te parece O sea, claro. bastante grave? Estás hablando del Es ministro que gravísimo. está encargado de la seguridad del país. Es realmente grave y no he visto que se levante eso lo suficiente. Solamente se habla de Claro. Carolyn López y Carolyn López, y que es gravísimo, que hace una proveedora del Estado teniendo reuniones en la casa de Breña. Pero también qué hacía el ministro de Defensa, con quién se reunió. Claro. ¿No? Todo el tiempo que pasó allí, con quién se reunió. Esto rompe Se todos los habla protocolos. de 3 audios. Sí. Todos los protocolos, todos, Claro, absolutamente todos. Todo. Estás hablando, como repito, del ministro de Defensa. No estás hablando, con cualquier ministro sería delicadísimo, con cualquiera. Pero si hablas del de Defensa, pues, Alberto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y creo que casi nadie está levantando ese ángulo de la noticia. Sí. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes estamos protegiendo? ¿A quién se está protegiendo? ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestro país? Cierto. Ojo que esto lo hemos vivido más de una vez. No. Y el pueblo está harto, pues, ya de los presidentes corruptos, ¿no? Tú sabes que Perú lidera, pues, el ranking mundial de presidentes corruptos. 5 o 6 presidentes enjuiciados por corrupción, por elementos de inmoralidad ya establecida, ¿no? Entonces, ahora, con esta figura de la Casa de Breña, ya ha puesto de manifiesto, Rosa, pues ya a un presidente no solamente desconocedor de las cosas del Estado, sino presumiblemente a un presidente negociando con proveedores del Estado, con el ministro de Defensa incluido, sabe Dios qué cosas. Ya esto toma ribetes delincuenciales que tienen que investigarse fehacientemente. Y lo más grave de este asunto es que el presidente Castillo no ha hablado nada. ¿Ah? Nada. No ha dicho nada. O sea, lo que salió a explicar más bien confundió más. Así es, así es. Y un presidente de la República, un estadista de gobierno, tiene que transparentar todos los actos en los cuales él está inmerso. Él no ha dicho nada de los 20,000 dólares encontrados en el baño de Palacio con Bruno Pacheco, que después se le ha encontrado 80,000 soles más en sus cuentas bancarias. No ha dicho nada de esta reunión clandestina de la Casa de Breña. Es decir, estamos ante una serie de acontecimientos que ya son lesivos, ¿no? Y que, vuelvo a reiterar, toman ribetes de delincuencia a través de la más alta magistratura de la nación, Rosa. Esto es gravísimo. Esto creo que tiene que incrementar los esfuerzos para lograr un expediente claro que pueda provocar la vacancia presidencial y, bueno, lo que nos espere, ¿no? A través de una sucesión constitucional que creo yo podría recaer en Dina Boluarte, pero volvemos a lo mismo, como tú bien lo manifestaste. Es decir, creemos que el Perú está sufriendo la carencia de líderes políticos verdaderamente preparados para ejercer el gobierno y la administración pública. Esto es grave, muy grave. Viviendo las consecuencias, pues, de la destrucción de los partidos, de la destrucción de los líderes, de la destrucción de la política, más los medios de comunicación aliados a ONGs con intereses bastante oscuros, han logrado que tengamos esta situación en este momento, en el que la gente ya no cree en nada, no cree en nadie, y en el que, también hay que decirlo, los políticos pues han hecho la tarea, ¿no? Se han hecho la tarea, se han desprestigiado, han tenido actitudes poco honestas, entonces, ¿qué esperábamos? Pero este también es un momento, porque todas las crisis son oportunidades, un momento en el cual creo se abre la oportunidad para nuevos liderazgos, para que la gente joven tome las banderas del ejercicio político, porque finalmente es en el espacio político donde se toman las decisiones que los afectan directamente, para bien o para mal. Entonces creo que es hora también de hacernos cargo de lo que nos corresponde. Creo y saludo que ahora haya una ciudadanía mucho más activa, mucho más despierta, mucho más atenta y mucho más participativa.
Eso es buenísimo, porque la indiferencia ha hecho pues que desde las altas esferas del poder se abuse de él en perjuicio de los millones de peruanos, que finalmente tenemos que pagar todas las consecuencias. Así que no lo veamos todo tan malo, que aún en medio de toda esta crisis creo que hay una enorme oportunidad para que gente buena emerja y con una vigilancia ciudadana firme como la que debe empezar a organizarse y nunca más desmayar, hacer bien las cosas, respetar la Constitución, respetar la ley y trabajar para generar políticas públicas de largo plazo que nos saquen del estado de crisis en el que vivimos hace más de 2 décadas. Absolutamente de acuerdo. Y mira, el día de ayer Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, habló sobre este tema, ¿no? Puntualizando lo que ya nosotros hemos venido aquí analizando hace mucho tiempo, ¿no? Diciendo que el señor Castillo realmente no sabe dónde está parado, lo cual es grave porque Mario Vargas Llosa, dentro de todo, Rosa, mantiene una influencia internacional muy, muy gravitante en todos los países. Y Vargas Llosa, hablando y refiriéndose a nuestro presidente de esa manera, pues sigue, ¿no?, de una manera explícita, debilitando y erosionando más la figura presidencial de Pedro Castillo, que ya en más de 120 días, récord mundial, Rosa, récord mundial, ¿no? Compila error tras error tras error y ya a veces ya nos ponemos a pensar como diciendo, ¿quién está pues conduciendo los destinos de la nación? No hay, o sea, Claro. incluso era mejor cuando teníamos piloto automático, ¿no? Sí, Porque claro. bueno, por lo menos había una ruta. En este caso Sí. estamos frente a un piloto tan malo, un Malo. piloto que está, claro, que está Bueno. piloteando la nave peruana cuando en su vida ha conducido probablemente ningún vehículo, Y ¿no? encima Rosa Entonces, quiere vender el avión presidencial que no existe. en el ¿No? peor momento. Sí, pues es parte de la imitación del populismo, de la demagogia, como se ha hecho en México, como se ha hecho en los países a los cuales esta corriente bolivariana, este socialismo del siglo XXI, que ha venido a destruir para poder tomar el poder, lamentablemente también llegó a nuestro país, lo advertimos. Ajá. Pero finalmente eso era lo que venía y vino. Aquí está. Ahora debemos preocuparnos por cómo salimos de esto. Y se requiere unidad, se requiere también convicción y se requiere una ruta, Alberto, una ruta. No, esto no puede ser solamente reactivo. Claro. Creo que también en nuestro país estamos cansados de la confrontación inútil. O sea, la confrontación tiene que tener una ruta, tiene que tener un objetivo claro y tiene que plantear soluciones. Y esas soluciones tienen que ser ofrecidas para poder legitimar incluso nuestro reclamo. Sabemos que tenemos razón. Yo coincido en todo lo que tú has expuesto, todo. Suscribo cada una de tus palabras, cada una de las acusaciones que ahora están sobre Pedro Castillo. Pero ¿cuál es la alternativa? Claro. Solamente sacarlo por sacarlo. No, no. ¿No? Tiene que haber una ruta, necesariamente Sí. tiene que haber una ruta que nos ofrezca el camino hacia la salida de la crisis. No podemos agravar más esto. Claro que Mira, sí. las cifras de fallecidos por COVID nuevamente están al alza. Nuevamente. Nuevamente, Habían ¿no? estado manteniéndose en niveles pequeños, pero ya ayer han sido más de 30 fallecidos, ya estamos nuevamente Sí. por más de 1.000 infectados por día. Esta variante Omicron que Omicron. recién nos ha puesto en alerta después de que un ciudadano peruano en Japón ha sido detectado como portador de la variante. Y un Sí. ciudadano que ha estado en un matrimonio, que ha estado en más de una ciudad. Entonces no sabemos realmente hasta dónde puede haberse expandido esta variante, que de acuerdo a lo que se ha conocido, es mucho más infecciosa y, con mayor capacidad de causar la muerte. Claro. Entonces,
todavía estamos en medio de crisis, todavía no hemos resuelto absolutamente nada de lo que va a pasar con nuestros escolares. Ya supuestamente se reinician las clases presenciales en marzo próximo y los colegios siguen abandonados. Creo que hay demasiado que hacer en este momento. Sí. Hay problemas urgentes que resolver. Entonces, agudizar más la crisis sin un planteamiento de salida, claro. Perdóname, me gustaría comentar con la misma pasión que tú y de que esta es la ruta y esta es la ruta, y de hecho es la ruta, pero además, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, ¿Cuál sí, es la alternativa? Ya no podemos hundir más a la patria, ya no, porque son cientos de miles de vidas que se pierden, millones de empleos, las esperanzas, la calidad de vida, la salud mental en este momento en nuestro país debe estar absolutamente deteriorada. ¿Y qué estamos haciendo para resolver esos problemas? Los problemas del cierre de fronteras, por ejemplo, en Tumbes, en Tacna, realmente la están pasando muy, muy mal, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para ello? Insisto, el tema de la minería es gravísimo. ¿De qué forma estamos nosotros enfrentando esos problemas? Nada. Todo es, de pronto, los múltiples fallos de Pedro Castillo. Y creo que también hay que ofrecer alternativas. Vamos a darle, pero ofrezcamos rutas que nos den a salir. Claro que sí. Lo que sí te digo, Rosa, es que necesitamos en la conducción política del país una persona competente para que pueda resolver todos los problemas que estamos viviendo y que tú bien los has analizado. Crisis política, crisis social, crisis moral, crisis educativa, sanitaria, crisis económica, crisis sanitaria, crisis organizacional, estructural. Algo está pasando, ¿no? Es decir, todas las crisis se nos han venido encima. Las 10 plagas del apocalipsis se han venido al Perú y que por eso sería importante volver a analizarlo, creo, en otro programa. Se nos fue la hora, Rosa, increíble. Se nos fue la hora. Se nos fue la hora. Y mira, ni la guerra con Chile, ni el terrorismo han hecho tanto daño como el que estamos viviendo el día de hoy. Así que a resolver esto, esperemos que el Congreso esté a la altura de lo que el país necesita en este momento y seguro el otro sábado tendremos muchas más novedades que comentar. Ya estamos en diciembre, mes de Cristo, así que pongámosle un poquito de esperanza también. Mes de reflexión y esperemos que sea de paz social y hasta el próximo año. Gracias, Rosa, un gran abrazo para ti. Gracias, Alberto. Gracias, un placer haber hecho Pico a Pico contigo. Amigos, gracias por todo. Fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Alberto Bayac. He compartido pantalla con Rosa Bartra. Muchos saludos.